En esta clase vamos a analizar un poco más profundamente a la función exponencial en todas sus variantes. Por ejemplo, en la actividad que se propone en la cartilla, se les pide que realicen el gráfico en un mismo eje a las funciones dadas en las consignas de la A a la F, para que miren y analicen las variantes que han sucedido en este gráfico y teniendo en cuenta en su análisis cómo es el desarrollo de su fórmula y cómo es el gráfico obtenido en función de esta. Si ustedes se fijan, aquí podrán ver que la función 1 de x es igual a 2 a la x. Si hacemos el método tradicional en el cual nosotros debemos completar la tabla, esta forma horizontal, la voy a hacer aquí de manera vertical, de modo que ustedes puedan ir haciendo en su carpeta también. Cuando le asignamos diferentes valores a x, aquí los propuestos son menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, que los voy a ubicar de manera vertical a los fines de que vean ustedes que estoy completando, por lo menos en el primer ejercicio, para que cuando ustedes lo resuelvan les sea sencillo. Y voy a encontrar los valores de y, que en este caso los valores de y están dados por la función 1 de x y es igual a el número 2 elevado a la x, es decir, a la función exponencial donde la base es el número 2. Reemplazamos, como solemos hacer, ponemos 2 elevado a la menos 2, donde está la variable, y hacemos las cuentas pertinentes. Nuestras cuentas serían, como tiene exponente negativo, invertimos la base, nos queda el número 1/2 a la 2, es decir, el denominador ha pasado a ser numerador. Resolvemos y la solución nos da 1/4. Luego hacemos lo mismo con todos los valores que vamos obteniendo de nuestra función, como habíamos trabajado en clase. Es decir, poner 2 elevado en este momento a la menos 1. Eso significa que nosotros vamos a hacer el cálculo auxiliar de 2 elevado a la menos 1 y eso implica que yo escriba la fracción inversa 1/2 elevado a la 1 positivo. 1/2 elevado a la 1, el resultado es 1/2. Y así voy a ir completando cada una de las tablas. Aquí será 1/4, el valor menos 1 será menos 1/2. Cuando x valga 0, 2 elevado a la 0, todo número elevado a la 0 nos da 1, nuestra solución será 1. Cuando x valga 1, 2 elevado a la 1, nuestra solución nos dará 2. Completamos la tabla. Cuando x valga 2, el resultado será 4. Con lo que podríamos dibujar nuestro eje cartesiano. Es decir, suponiendo, trazamos nuestro eje, en este momento no está muy bien dibujado nuestro papel cuadriculado, ustedes usarán el de su carpeta para trazar los ejes. Supongamos que tenemos nuestros ejes y marcamos o ubicamos los datos de nuestra tabla. El menos 2, que estaría en este lugar, vamos a extender un poco nuestro eje, está relacionado con la fracción 1/4. Vamos a hacerlo un poquito más grande a nuestro, o mejor dicho, vamos a correr nuestro eje para que se note bien, de modo que pueda dibujarlo y se observe con claridad los puntos que quiero marcar. Aproximadamente. Entonces, si aquí estaría el menos 1, por acá el menos 2, en nuestro eje Y, este es el valor del eje X, este es el valor del eje menos X, fíjense que el menos 2 se vincula con la fracción 1/4. 1/4 es el número decimal 0,25, porque al 1 lo dividimos entre 4 y podemos encontrar así el número decimal correspondiente. Si aquí tenemos el 0,5 y el 0,25 sería por lo menos a la mitad.
o fraccionando nuestro entero en 4 partes iguales, la primera sería la que corresponde al valor 1/4, es decir, aquí. El punto de nuestra gráfica, menos 2,1/4, estará representado entonces por este valor en el medio donde se corresponde el valor 1/4 con el menos 2. El valor menos 1,1, menos 1 tenemos nosotros en nuestro eje en este punto, vamos a marcar bien este 2, y el menos 1 se vincula con la fracción 1/2. La fracción 1/2 es a la mitad del 1, o también puedo decir 1 dividido entre 2, que es 0,5, y trabajarla de ese modo. Para ubicarlo al punto lo voy a hacer en verde también, para que se noten los dibujitos que voy trazando o las vinculaciones de los pares ordenados que vamos encontrando. El valor 0 está relacionado con el valor en Y, 1. Es decir, cuando X valga 0, Y vale 1 y nuestro punto queda graficado sobre el eje Y en la recta vertical. Ahora bien, lo voy a dibujar al 0 para que se note. Cuando X valga 1, Y vale 2. Si aquí tengo el valor 1 para X, a Y le corresponde el valor 2, y como estoy dibujando mis puntos con verde, haré lo mismo. De manera medio grosera estoy dibujando los puntos que voy marcando para poder hacer el gráfico. El valor 2 está vinculado con el 4, es decir, cuando X valga 2, el valor de Y es el número 4. Y la coordenada cartesiana que marca ese punto, entonces va a ser 2,4. Vamos a hacerlo aproximadamente, ahí lo voy a borrar un poquito, y de manera grosera, como estoy diciendo, estoy marcando los puntos sobre la cuadrícula para que se note. Para ver lo que ya habíamos analizado anteriormente, que obtenemos de la función exponencial una curva que pasaría por estos puntos mencionados, ¿sí? Y que al analizar en la clase anterior como la base de mi función exponencial, el número a es 2, es un número mayor que 1, la función era creciente. Se les pide a ustedes que vayan mirando qué sucedería con los gráficos de las otras funciones que se ven afectadas por el número 3, el número menos 3, siendo la misma base en la función exponencial. Esto nosotros lo hemos trabajado en las clases anteriores, y hemos hecho haciendo uso del GeoGebra. Si ustedes han podido descargar, sería lo ideal que introduzcan las funciones en cuestión. Por ejemplo, la función 2 elevado a la x, la que acabo de dibujar, el graficador lo hace del mismo modo, y para verla o para anotarla de manera más cercana, hacemos un zoom sobre el graficador y vamos viendo los valores que estábamos comentando. El valor 2 se vincula con el 0,25, el valor 1 se vincula en este momento con por ejemplo, el valor 1, si lo marco al punto A, como pueden ver, se va a vincular en este caso con el punto 0,5 como habíamos hecho anteriormente. Si marco el punto, en este caso, el punto que atraviesa y corta al eje Y, aquí, con el punto B, si lo queremos mirar, es la intersección con el eje Y de nuestra gráfica, es el punto 0 para X y 1 para Y. Analizando esto y mirando este ejercicio, podemos encontrar así lo que acabamos de dibujar en nuestra pizarra, es decir, exactamente la misma gráfica haciendo nuestros cálculos. Mi intención es que vean en este momento qué pasaría si nosotros introducimos, por ejemplo, otra función. La función que se propone en la fotocopia era multiplicar 3 por 2 a la x y menos 3 por 2 a la menos x.
Cuando ustedes lo hagan, por ejemplo, 3 multiplicado. Vamos a borrar esto. Vamos a pasar a otra gráfica. 3 por 2 elevado a la x es una función que en este caso la voy a hacer un poquito con una vista mucho más general para que se pueda observar. Una función un poco que está dibujada en azul, como verán, aquí está la referencia, y la intersección con el eje, haciendo un zoom más discreto, se encuentra en 0,3. Es decir, el número 3, cuando la x valga 0, va a hacer que este resultado de la potencia, 3 por 2 elevado a la 0, nos da 1. Entonces 3 multiplicado por 1 nos queda 3. Y vemos que la intersección con el eje Y, que en matemáticas resolvíamos o representábamos intersección con el signo de la U hacia abajo, está dada en la gráfica por la siguiente visualización. Ahora bien, aquí, al hacer la tabla ustedes, como se solicita en la actividad, van a poder mirar lo que les acabo de mostrar en el dibujo del graficador. Bien, ¿qué pasará entonces ahora? Vamos a analizar si nuestra gráfica, si introducimos otra gráfica en la que pongamos el menos 3 como el factor que afecta a la función exponencial, es decir, menos 3 a la 2x. Como ven, dibujada en rojo, rosa, está nuestra función y aparece en otro sentido totalmente diferente. Ustedes están observando que al tener afectado por un valor, un número entero a la función exponencial y el número entero es negativo, la gráfica que resulta en este caso de ser creciente cuando el valor a es mayor que 1 pasa a ser decreciente cuando nuestro valor a es mayor que 1, mientras esté afectado por un valor k que sea negativo. Ustedes van a tener que construir las otras tablas y las gráficas. En total son 6 tablas y podrán dibujar, por ejemplo, estas 3 primero en un solo eje y estas 3 en otro eje, para observar las características que les estoy marcando en el gráfico del GeoGebra o en el graficador. Una vez que realizan esta actividad, ¿sí?, podrán mirar y pasar a la actividad siguiente teniendo en cuenta un marco teórico, justamente, que el valor k afecta a mi función exponencial porque modifica la ordenada al origen, modifica la intersección con el eje Y. Es decir, si ustedes pueden mirar, vamos a hacer en colores, la función 1 es igual a 3 a la x. La función 1 está representada, en este caso, por este gráfico. Vamos a pintarlo con rojo para que se note aproximadamente la función 1. A ver si la podríamos marcar aquí. Se nota claramente y nuestra intersección de nuestra función 1 acá la hemos marcado y vemos que el valor que acompaña a la función exponencial, el valor k, que no está anotado aquí adelante, es el 1. Por lo cual, este numerito me está indicando dónde está mi intersección con el eje Y, como pueden observar. La función 2, vamos a pintarla en celeste, nuestra función 2 es la función 2 por 3 a la x. Como pueden ver en mi mismo gráfico, la función 2
es una función creciente porque sabemos que a es mayor que 1, el valor de la base del exponente, de la función exponencial, y el número 2 va a ser el punto de intersección o donde la gráfica corta al eje Y. Este punto de intersección era el valor 0,2. Del mismo modo, si queremos, vamos a pintarla en celeste para que quede resaltada a nuestra gráfica, función 2, para que la última función quede sin pintarse, pero se pueda observar que la función 3, suponiendo que la hagamos en verde, nuestra función 3, están denotando que como el valor k es 5, la intersección con el eje X está en 5. Obviamente que esto se puede detectar a simple vista en las funciones que solamente están afectados por un número y la función exponencial concreta. Es decir, que si yo tuviera y igual a 2 a la 1/3 a la x, sabría de inmediato que la intersección con el eje y de mi función está en el punto 0 para x y 2 para y, porque el valor k que afecta a la función exponencial me lo está indicando. Solamente en el caso de las funciones que tengan esta forma. Esto, como habíamos visto, al ser un número menor que 1, porque es una fracción que al dividirlo me da un número decimal 0, algo, esta fracción, esta base de esta función exponencial, ya me está mostrando a mí que la función es decreciente. Esto es análisis de las funciones, análisis de las formas de las fórmulas de una función, teniendo en cuenta los datos que acabamos de ver. Solamente podemos verificar esta situación, como acabo de decir, cuando nuestras funciones tengan esta forma, es decir, estén afectados por un producto a nuestra función exponencial. Ustedes harán los comentarios necesarios y las conclusiones necesarias cuando está afectada por un signo negativo o por un valor k negativo. ¿Cómo es que se modifican estas gráficas? Para continuar con las otras actividades, en la actividad 2 se les pide que encuentren cuánto vale el valor a y el valor k. Obviamente en una función que tenga esa forma, k sea un número constante y a esté elevado a la x, y se cumplan o verifiquen ciertas condiciones en dos diferentes casos. Por ejemplo, en el primer caso se les pide que sea simétrica a la función f de x igual a 1/3 a la x con respecto al eje x. Es decir, que yo tendré que proponer una función, vamos a llamarle función 2, porque aquí ya me da la función 1, que cumpla con estas condiciones, que sea simétrica a esta función que se me da con respecto al eje x. Si nosotros volvemos a nuestro escritorio y volvemos a mirar nuestras gráficas, para que sea simétrica al eje x, podemos decir que siendo este el eje x, un punto está simétrico de otro cuando está a la misma distancia. Entonces, con respecto a un eje. Entonces, podemos decir acá, como están mirando, esta función, la celeste y la rosa o la roja, tienen la intersección con los ejes de una manera equidistante. La intersección está en 3 en la función azul
que nuestra función azul era 3 por 2 a la x, y en la función rosa era menos 3 a la 2 a la x, donde el menos 3 es nuestra intersección. Como verán, con respecto al eje x, hay 3 lugares en forma vertical hacia el sentido negativo y 3 lugares hacia el sentido positivo. Se dice en matemática que algo está simétrico porque tiene una correspondencia de posición, forma o tamaño respecto a un punto o una línea o a un plano. En este caso es con respecto al eje X que tenemos tal simetría. Vamos a borrar un poco nuestra pizarra para que se observe con más claridad lo simétricas y perfectas que son las dos gráficas de las funciones, tanto de la función g como de la función h. Es decir, se nos pide que nosotros inventemos, propongamos una fórmula de una función que sea simétrica, en este caso, a la función decreciente, porque es menor que 1, con respecto al eje x. Para mirar ese decrecimiento, estaría bueno ver que se tiene en cuenta, para mirar esa simetría, se estaría muy bien observar que se tiene en cuenta el valor k. Mi pregunta sería, en este enunciado, borramos un poquito, ¿qué valor tiene k? Si ustedes miran, el valor de k adelante, cuando no está anotado, es 1, porque 1 multiplicado por 1/3 a la x sigue siendo 1/3 a la x. Por lo que la función 2 que quiero inventar con respecto a la x tendrá que tener el valor k en la condición necesaria para que sea simétrica con respecto al eje x. Como ustedes saben, esta gráfica nos va a dar una función decreciente. Es decir, ¿qué valor va a tener k para que obtenga la misma función pero simétrica con respecto al eje x? Del mismo modo que hemos razonado para hacer el ejercicio A, puedo razonar para hacer el ejercicio B. Pero en este caso se me pide que la función sea simétrica a la función 1/5 a la x, pero con respecto al eje y. Y es aquí donde vamos a tener que volver a nuestro graficador o trabajar con diferentes tablas para ver qué sucede. Si ustedes realizan la actividad anterior, en las que se les propone dibujar a estas funciones y dibujan en el mismo eje, por ejemplo, a la función A y a la función D, podrán observar la simetría de la que estamos hablando con el eje Y. Es decir, que yo podría mirar cómo sale el gráfico del apartado D, que es nuestra función 4 con respecto a x, de el valor 1/2 elevado a la x. Ustedes tienen la opción de hacer de las dos formas, con el graficador o con la tabla de datos. Para hacer con la tabulación como estamos haciendo y trabajando, lo que tengo que hacer evidentemente es construir mi tablita de valores y resolver. Voy a hacer un poquito mejor esta tabla, de modo que quede un poco más prolija. Aquí les estoy mostrando que lo único que tengo que hacer es darles valores a x y encontrar los valores de y. Les hago repasar nuevamente para que se hagan aunque sea con dos primeros valores. Si le pongo el valor -2, entonces para encontrar el valor de y en el cálculo auxiliar tendré que resolver 1/2 elevado a la -2.
1 medio elevado a la menos 2, como el exponente es negativo, se invertía la fracción y me quedaba 2 a la 1 elevado a la 2. Es hasta aquí donde yo puedo resolver. 2 al cuadrado me da 4. 1 al cuadrado me da 1 y el 1 nunca se anota. Entonces puedo decir que cuando x valga menos 2, y va a ser igual a 4. Y empezar a dibujar los puntos sobre la línea. Es decir, cuando x valga menos 2, nuestro valor de y va a ser igual a 4. Si ustedes se ponen a construir la tabla, vamos a poner el valor 0 para ir un poco más rápido. Reemplazo la x por el 0, me queda 1 medio elevado a la 0 igual a 1, porque todo número elevado a la 0 me da 1. Entonces mi punto se sobrepone aquí. Como verán, ya sabíamos nosotros que cuando el valor de la base del exponente era menor que 1, es una función decreciente. Cuando ustedes construyan, van a darse cuenta que nuestra función sale de este modo. Ahora bien, ¿para qué los he hecho dibujar? Para que analicen qué distancia separa a este punto del eje Y qué distancia separa a este otro punto. Comparen estas distancias y digan si podrían ser estas funciones, la graficada en verde y la graficada en celeste, si podrían ser funciones simétricas con respecto al eje Y. En nuestro graficador, si tenemos que hacerlo, por ejemplo, vamos a borrar la pizarra que teníamos de antemano y introducir ahora nuevamente la función como el ejercicio lo propone, 2 a la x no, sino la función 1 medio, 1 dividido entre 2, elevado a la x, y veremos que ahora en este caso será dibujado en color naranja, que la funcioncita respeta las mismas distancias y son distancias equidistantes iguales hasta el eje Y. Si ustedes se fijan, estas distancias que estoy marcando aquí, de los puntos que pasan por la gráfica naranja y de los puntos que pasan por la gráfica verde, verán que es exactamente la misma. Por lo que se dice que la función en este caso es simétrica con el eje Y. Les queda a ustedes de tarea analizar qué pasa en las fórmulas o cómo son las fórmulas cuando las funciones son simétricas en el eje X o son simétricas en el eje Y. Sería una conclusión interesante para que ustedes puedan escribirla y anotarla en sus carpetas.